Hoy les voy a traer un tema que me pareció interesante, curioso, y es de estos que te ponen también como de buen humor, que es como intrigante, pero también se da para la plática. Ok. Este caso, de hecho, lo conocí porque cuando fuimos el año pasado a Mérida con Fepo para grabar algunas cosas, esto no sé si fue grabado o no, porque grabamos como 4 cosas y luego platicamos con él un montón. En una de estas pláticas, él mencionó este caso. Oye, está cabrón que con Fepo, y nos ha pasado con otros creadores que estamos invitados, de repente terminas de grabar, pero la otra plática, la postplática, después de que ya estás en lo que andan haciendo otras cosas o vas a comer o algo, dices, güey, esto puede ser otro podcast sin Sí, pedos, y yo no me acuerdo, sinceramente, si esto lo mencionó a cámara cuando estábamos ahí o no. Ok. Pero nos platicó muy a grandes rasgos de este caso. Me pareció interesante. Desde entonces me acuerdo que lo anoté y hasta ahora pues se los traigo. Bien. Me pareció muy bueno. Esta es una de las historias más extrañas de supuestos encuentros cercanos con entidades extraterrestres. Y lo interesante es que la descripción del ser o los seres que aparecen en esta historia dista muchísimo de las típicas o las que hemos oído en las clásicas historias. No son los grises, no son los chaparritos, los verdes. Los de color verde, sí, no, los enanitos verdes tampoco son. Es muy distinto y me parece muy interesante. Era el 25 de octubre de 1974 cuando Carl Higdon, un trabajador petrolero de 41 años, residente de Rawlins, Wyoming, decidió tomarse un día libre para ir a cazar alces al Bosque Nacional de Medicine Bow. Esto al sur de McCarthy Canyon, o el Cañón McCarthy, en Wyoming. Ahora, la historia de por qué se tomó ese día es muy... no interesante, pero es curiosa. Y más adelante lo abordaremos porque tiene cierta relevancia. Pero digamos que él un día dijo, no voy a ir a trabajar. Voy a ir a cazar alces al monte, o en este caso al bosque. Un hombre libre. Una actividad que él disfrutaba, que ya había hecho anteriormente. De hecho, tenía experiencia. Por eso es que decidió ir solo, que es algo que no es muy recomendable si no eres un cazador experimentado, ¿no? Ir solo al bosque a cazar no es la mejor idea si no tienes ya cierta experiencia. Ok. Mientras él conducía su camioneta a través de los sinuosos caminos del Parque Nacional, notó a 2 cazadores que estaban intentando reparar su camión averiado al costado del camino. Ahora Carl Higdon se detuvo para ofrecer su ayuda, que también eran otros tiempos, y aparte en una zona así de Parque Nacional también es como muy común que se ayuden entre los cazadores. Y a cambio de su ayuda, o más bien por el agradecimiento que ellos tenían de que les ayudó a arreglar este desperfecto, que no encontré por ningún lado qué es lo que tenía, tal vez era solo como pasar corriente o algo así, pero parece que rápidamente se resolvió este problema que tenía su camión, y los hombres, agradecidos con Carl, conversaron brevemente con él y le mencionaron que había una zona remota y poco frecuentada donde ellos habían visto muchos alces en días anteriores, y le dijeron que si estaba buscando una buena cacería le recomendaban ir a ese lugar. Ok. Él pues estaba bastante ilusionado con esto. Dijo, pues sí, yo quiero cazar un alce. De hecho es a lo que él iba. Que los alces son animales muy imponentes y muy grandes. Así que me imagino que debe ser también, o sea, llevar una camioneta enorme y así para poder llevarlos, porque son muy grandes. Sí, güey. Carl, confiado de esta información y animado por la posibilidad de encontrar una buena presa, decidió seguir esta sugerencia y se dirigió hacia donde ellos le habían indicado. De hecho, más adelante en este camino se encontró con un guardabosques local, con quien también intercambió algunas palabras, explicándole su plan de cacería, y después continuó con su búsqueda hasta llegar a donde le habían indicado. Esta sí era una zona bastante aislada y remota en la que él no había estado antes, y donde no era frecuente encontrarte cazadores, lo que también coincidía con que hubiera alces por ahí como con más confianza, porque no estaban tal vez acostumbrados a ser cazados en esa zona. Claro. En esta zona aislada y bastante silenciosa, Carl se mantuvo sereno mientras con la mirada buscaba alguna presa. Después de algún tiempo, a lo lejos logró ver a un grupo de alces, unos 5 de ellos, que estaban ahí pastando, no sé si pastan los alces, pero bueno, estaban ahí haciendo sus cosas de alces. Y se dio cuenta de que aquellos hombres no le habían mentido, de que era verdad lo que le decían. Que esto me plantea ciertas preguntas que veremos al final.
Estos imponentes animales estaban ahí frente a él y eran una presa perfecta. Carl se agachó lentamente, apoyó su rifle contra su hombro y tomó una respiración profunda para estabilizar su disparo. Con su experiencia como cazador, sabía que debía ser muy preciso para abatir a su presa de un solo tiro. Si no lo hacía, se iba a escapar y se iban a escapar los demás. Apuntó cuidadosamente hacia uno de los alces que estaban más cerca y apretó el gatillo. Pero lo que sucedió después fue simplemente inexplicable. En lugar de escuchar el estallido seco del disparo y sentir el retroceso o el culatazo del arma característico de un rifle apoyado en el hombro, Carl vio con incredulidad cómo la bala parecía salir muy lentamente de su arma, avanzando, flotando en el aire como si se estuviera desplazando en cámara lenta. Como que un momento donde el tiempo se detiene y él podía ver la bala saliendo y yendo lentamente por el aire. Como, no sé, como si alrededor de ella se hubiera distorsionado el tiempo o algo así. Carl observó completamente desconcertado cómo este proyectil, en lugar de continuar con su trayectoria en el aire, simplemente pareció perder fuerza después de algunos metros y caer al suelo. Pasaron, o sea, fue muy poca distancia. Para empezar, no tendría por qué poder ver una bala. Va a empezar. Pero la vio caerse y lo que hizo fue caminar hacia donde había caído, se inclinó para examinarla y notó que extrañamente la bala estaba deformada, como si se hubiera impactado con algo a gran velocidad, aunque él había visto que fue muy lento. Esto obviamente le pareció muy extraño, pero más allá de la bala doblada y eso, él comenzó a sentirse muy incómodo. Tenía una sensación de inquietud que lo envolvió. Se dio cuenta de que algo estaba muy mal en ese lugar y sintió una sensación como de paralizarse, como de no poder moverse o estar como paralizado, como si tuviera mucho miedo. A la madre, ok. Como pudo, guardó la bala en el bolsillo de su abrigo y pensó en largarse en ese momento del lugar porque se sentía muy raro y ya no quería estar ahí. No dijiste dónde estaban, o sea, si los alces se fueron o así, ¿verdad? No, de hecho, eso es algo que él no cuenta. Ah, o sea, no dijo si se fueron, aunque más adelante se les menciona de nuevo. Pero en ese momento no menciona si se fueron. De hecho, no se escuchó ningún disparo. Así que lo más probable es que siguieran ahí como si nada. Y no estaba tan cerca de ellos. Estaban a una distancia, digamos, de tiro bastante segura, digamos. O sea, de que sí les podía disparar. Pero supongo que tampoco se acercó tanto para no asustarlos. Claro. Su instinto le decía que ya no estaba solo en ese lugar. Y su instinto no le mentía, de hecho. Escuchó el crujir de las hojas de los árboles en el suelo, que le indicaron que algo o alguien se estaba acercando a él. Y al levantar la vista, notó horrorizado que a escasos metros se encontraba una figura humanoide que caminaba en su dirección. Era un ser muy alto, de alrededor de 1,80 m. Encontré fuentes que dicen 1,90 m, pero la mayoría dicen 1,80 m. Así que es muy alto, no inhumanamente alto. Hay gente así de alta o más. Shaquille O'Neal mide 2,10 o 20, no sé. 1,80 es más bajo que Ramsés, güey, que nuestro amigo. Sí, pero bueno, era alto. Y Shaquille O'Neal ve a este güey y dice, no, era un güey chaparrito. Así estaba, venía muy tierno él. ¿Sabes esos reels de él tocando, agarrando cosas normales? Objetos normales, pero que se ven diminutos a sus lados. O gente normal, así de tamaño promedio, agarrando un tenis de Shaquille O'Neal, que es una madre así. A ver, no quiero pausar mucho tu tema, pero justo estuvo con Roberto Martínez en el podcast de Creativo hace no mucho, hace unos meses. Creo meses, no sé. Y se ve que toma agua ahí y está cerca del micrófono y todo se ve súper pequeño a su lado, güey. O sea, sí. Porque aparte como en la toma, pues la acomodan de forma que se vea, que esté encuadrado igual que Roberto. Sí. Pues Roberto se ve así normal y ves a Shaq que se ve como... Y ves a Shaquille normal con un micrófono pequeño. Un micrófono. ¿Por qué le pusieron un Shure así de juguete? Sí. Pues no, eso sí es. Pero bueno, sí. Cuando toma en una tacita, ¿no? Como de café o algo así. Y yo digo... 1,80 es lo que mide Kevin. Ya quisiera, Iván. No. Ya quisiera. Tú mides 1,75. 75, sí me faltan 5 centímetros. Yo mido 1,67. O sea, yo estoy... Me faltan 5 centímetros para los 20. Para el 1,80. Para Shaquille O'Neal yo soy una cosa que puede agarrar así con los dedos. Sí. Y estar ahí. Bueno, era alto para el promedio mexicano y parece que gringo también, porque él era gringo. Pero lo describió como alguien alto, más o menos de 1,80 metros. Con un aspecto completamente anómalo. Tenía la piel de color amarillo,
No tenía mandíbula. Su cara y cuello se unían de manera extraña por esto. Su cabello era extremadamente grueso y agrupado en mechones como en forma de punta. Sus ojos eran muy pequeños y no tenía cejas ni orejas. Por lo que los investigadores especulan que los seres de esta raza muy probablemente no usarán la frase "te traigo entre ceja y oreja", pero son especulaciones. También tenía 2 enormes antenas que salían de su frente y se movían de manera extraña. ¿Qué pasó? Eres un pendejo. Eres un estúpido. Así dice la investigación. Como el Faitelson. No, así dice tu investigación. Sí, sí estoy leyendo tu investigación, pero quiero fuentes. ¿Tienes pruebas de que esa raza sí puede usar esa frase? Yo creo que no. No, pero ¿qué investigadores dijeron eso? ¿Qué investigadores especuló tú? Yo investigué el caso. ¿Y tú y quién más? Porque es en plural. Yo le dije a Cristina, oye, ¿tú crees que usen esta frase? Me dijo, no. Y ya tengo 2 fuentes. Ah, ya son investigadores. Y Cristina es de las fuentes más confiables que tengo. La gente no va a entender. No va a entender. Bueno, continúa, estúpido. También tenía 2 enormes antenas que salían de su frente y se movían de manera extraña. Llevaba un traje de color negro brillante y muy ajustado. No parecía tener costuras, que eso es algo también común, digamos, cuando se habla de esto, de los trajes. Eso es lo único que es más común y que coincide más con las otras descripciones. En lugar de boca tenía una especie de abertura vertical, o sea, sin labios, de donde sobresalían 6 dientes, 3 superiores y 3 inferiores. También llevaba una especie de pechera o una especie de chaleco, también lo mencionan así. Y un cinturón con una estrella de 6 puntas de color amarillo, con un símbolo que fue irreconocible para él. O sea, en medio tenía una especie de símbolo que no supo describir. ¿Como una villa o algo así? Como una especie de villa en forma de estrella, pero con un símbolo en medio también que no pudo describir. Okay. En un brazo parecía como si le faltara una de sus manos. O sea, tenía su brazo, pero no tenía una mano. Era así como nada más terminaba el brazo y ya. Pero en el otro, en lugar de mano, tenía una especie de punta en espiral. Perdón, aquí mi perrita está ladrando mucho, no sé por qué. Un alien. Probablemente un alien. Tenía una especie de punta en espiral muy similar a una especie de broca o taladro. Ok. O sea, como una cosa así medio cónica. Ok. Para sorpresa de Carl, el ser no solo se acercó a él, sino que también le habló en inglés. O sea, le habló en su idioma así bien, aunque con una voz bastante extraña. Ok. ¿Cómo estás?, le preguntó. A lo que Carl respondió que se encontraba bien. Él comenta que si bien estaba completamente extrañado o aterrado, no es que se sintiera en peligro, pero sí es como que sabía que algo no estaba bien, pero aún así no se escapó, ni tampoco le trató de disparar ni nada. O sea, como que su reacción fue el responder simplemente a lo que él estaba diciendo. En un gesto bastante inesperado, el ser le ofreció un pequeño paquete de lo que parecían ser 4 cápsulas o píldoras, un paquetito transparente. Como tic-tac. Sí, y le explicó que si consumía una de estas píldoras, le proporcionaría suficiente energía como para no comer por 4 días y no tener la necesidad de consumir alimentos comunes. Ok. Carl, que yo creo que no era el cuchillo más afilado de la cocina, agarró estas píldoras y se tomó una. Así lo hizo. Muy, Después, ese güey de que no quieres drogas, ¿sí? Sí, ¿por qué no? También, te digo, él explica que estaba como muy asustado y probablemente era como una reacción extraña de... Claro, sí. Por el momento, no sé. Es que aparte estás viendo una cosota de 1.80. Ajá. Pues sí te impone. Fíjate que no investigué cuánto medía Carl, a lo mejor era chaparrito. Así como yo. 1.77. Es que para mí un güey de 1.80 sí es alto, pero no es descomunalmente alto. No te impone tanto. Pues sí. Es más la imagen que impondría, ¿no? Ajá. Bueno, entonces... ¿Tú crees que si Carl hubiera visto a este güey pero midiera 1.45 hubiera dicho también asustado? Lo hubiera pateado, güey, para irse. ¿Estás diciendo que deberíamos patear a la gente que mide 1.45? No. Ok. Muy bien. Entonces, consumió una de estas píldoras. Las otras 3 se quedaron en el empaque y las guardó también en su abrigo, junto con la bala. Poco después de esto, comenzó a sentir como si una fuerza invisible lo paralizara por completo y comenzaba a perder el conocimiento. Más tarde, ese mismo día, tras notar que su marido no había llegado a casa, su esposa, Marjorie
Higdon, con quien Carl de hecho estaba casado desde hace tiempo y también tenía hijos, decidió llamar a su trabajo para preguntar por él. O sea, ella sí pensaba que él estaba en el jale. En la llamada le explicaron que Carl de hecho se había tomado el día para ir de cacería debido a la ausencia de varios trabajadores. O sea, como que ese día faltó mucha gente, no sé, y no había trabajo y le dijo, me voy de cacería. Sin avisarle a mi señora y le llegó con un alce. Este güey se inventó la historia más cabrona de... Es lo que yo pienso, güey. Al final lo iba a decir, pero bueno, sí. Perdóname. No, sí. Perdóname, pero es que no mames. Es como de que ¿dónde estás, hijo de la chingada? No me lo vas a creer, mi Margarita. Amor, no, es que basta pensar que lo inventé, pero te juro que vi a un alien de 1.80. Y ya. Y ya, ese es su argumento, le dice la esposa. Bueno, pues resulta que Carl dice, no, pues anda de cacería. Ok. Le dijeron que guardara la calma, que seguramente no tardaría en volver. Pero al pasar las horas, la preocupación de su esposa no hizo más que crecer y decidió llamar a las autoridades para reportar la desaparición de su marido. En este momento de la historia, Carl recupera la conciencia y al abrir los ojos... sale del motel. del Mamitas. ¿Mamitas dónde eres tú? Mamitas, Wyoming. Al Mamitas, Wyoming. Recupera la conciencia a la vez. Bueno, Carl recupera la conciencia, abre los ojos y nota que estaba descendiendo de una especie de nave transparente, mientras que aquel extraño ser lo miraba y levantaba uno de sus brazos como en señal de despedida. Curiosamente, lo llenaron de diamantina. ¿Quién sabe por qué apareció? Y le echaron alcohol así, nadie te va a creer. Cocaína así en la cara. Y le pusieron una tanga aquí metida atrás en el pantalón. Y sin un alce. No te vas a llevar ningún pinche alce. No. Es más, te desaparecemos tu escopeta. Sí. Y te vamos a poner aquí en este strip club. Bueno, entonces, cuando él despierta, ve a este ser y lo están descendiendo de esta especie de nave transparente. Al ser colocado en el suelo por esta fuerza invisible, Carl se da cuenta de que la tierra donde está parado parece bastante inestable y que además está en una pendiente, en un barranco lleno de rocas. Por lo que cuando esta fuerza lo suelta, él termina resbalando y cayendo estrepitosamente, golpeándose en repetidas ocasiones en la cabeza, en las costillas y en extremidades. Y terminó todo jodido en el fondo de este barranco que no era muy profundo. O sea, eran como unos 3 o 4 metros, pero sí era una caídita fuerte. Bastante, sí. Pero no para matarlo, digo, pero sí fue una caída fea. Para terminar de empeorar las cosas, el lugar estaba lleno de nieve y ya estaba a punto de oscurecer. Se encontraba bastante lejos de su camioneta, pero como pudo, comenzó a arrastrarse y después de un esfuerzo sobrehumano logró llegar hasta su camioneta, donde escuchó la voz de alguien que estaba tratando de comunicarse con él a través de una radio de comunicación que él llevaba, que tiene sentido si era cazador, o sea, como que le servía mucho eso para emergencias. Sí. Hablamos de los años 70, no había teléfonos celulares ni nada de eso. Claro. Él respondió a este llamado, pero no pudo indicar sus coordenadas exactas. De hecho, no estaba muy seguro de dónde estaba. Tampoco había conocido esa zona anteriormente. Uh-huh. Así que trató de explicar su ubicación basado en referencias como letreros del parque y así. Pero esto no fue de gran ayuda debido al tamaño del parque. Y para el equipo de rescate pues fue muy complicado saber dónde estaba. Pero sí pudieron después localizarlo. Fue hasta la medianoche que lograron encontrar su camioneta, que de hecho estaba en una zona de muy difícil acceso, pues estaba llena de lodo, nieve y muchas piedras. De hecho, los del equipo de rescate se preguntaban cómo es que había llegado hasta ahí su camioneta en primer lugar, porque era muy difícil. Ellos tuvieron que dejar sus vehículos en una distancia muy grande y continuar caminando la búsqueda, porque no podían pasar. Ni siquiera vehículos más grandes era posible que estuvieran ahí. Ok. El terreno estaba demasiado accidentado y muy inclinado para cualquier vehículo y la camioneta, no encontré qué modelo era, pero la camioneta al parecer no tenía la potencia suficiente para haber llegado hasta ahí. Era muy raro. Ok. Tuvieron que sacar la camioneta de ahí con ayuda de un helicóptero, que era la única forma que tenían. No mames. Y ni siquiera pudieron llegar hasta ella caminando. O sea, cuando lo levantaron en el helicóptero es cuando lo rescatan. Carl se encontraba vivo dentro de la camioneta a pesar de las bajas temperaturas. Y repetía una y otra vez, se llevaron mis alces. Al alumbrarlo con sus linternas para tratar de examinarlo y ver que estuviera bien, Carl comenzó a gritar como si la luz le lastimara demasiado. Comenzó a gritar muchísimo.
Se le realizaron diversos exámenes médicos en los cuales salió a la perfección. Lo que de hecho era raro debido a cómo lo habían encontrado casi congelado. Pero más raro aún era que Carl anteriormente llevaba tratamientos para quistes renales que tenía, que ya le habían detectado, y también por ser un paciente de tuberculosis. Mala idea tener tuberculosis y irte a ver venados, pero afortunadamente eran alces. Así que por eso no tuvo el final. Los venados transmiten... Ambas afecciones habían desaparecido sin explicación. Otro detalle interesante es que Carl no sintió hambre ni tuvo necesidad de comer durante los próximos 3 días después de que lo encontraron. Por la píldora esa que le dio. Que era lo que le habían dicho, lo que le había hecho este tipo extraterrestre de la píldora que se tomó. Y le siguieron haciendo exámenes, se negaba a comer, no tenía hambre y seguía estando perfectamente. Al preguntarle sobre lo que había ocurrido, dijo: no me vas a creer, mi amor, lo que pasó. No, de hecho dijo que no se acordaba de absolutamente nada. No tenía en su memoria nada de lo que había pasado. Se había borrado por completo. Ok. Los acontecimientos que lo habían llevado a casi morir congelado, básicamente, los había perdido. Sin embargo, con el paso de los días, poco a poco, los recuerdos volvieron a él. Y pudo describir perfectamente aquel extraño ser que había visto en el bosque. Pero hasta ahí. O sea, solamente lo que les he contado ahorita es lo que él recordaba. Que había estado con los alces, que había tratado de dispararles sin éxito. Lo de la bala y todo esto. Lo de la bala, que se había encontrado con este ser que se tomó esta píldora y luego no se acordaba nada hasta ya estar cayendo casi en el acantilado este. Ok. La noticia se volvió un tanto mediática y despertando todo tipo de opiniones. Obviamente, quien le creía, quien no, quien pensaba que era una tontería. Y las autoridades manejaron su caso de hecho como un secuestro. No entiendo por qué. Porque atribuyeron esta fantástica historia como una especie de trauma o estrés postraumático y creían que había sido víctima de una especie de secuestro, pero no entiendo dónde está el móvil del secuestro aquí. Pues es muy raro. ¿Qué robaron los alces? Pues sí, sus alces. Sin embargo, al ser dado de alta, la esposa de Carl le entregó sus pertenencias, las cuales le habían sido devueltas a ella por las autoridades. Entre sus cosas se encontraba el abrigo que llevaba esa noche. Y al buscar en sus bolsillos, no pudo encontrar las pastillas, pero sí la bala que había disparado. Esa sí estaba ahí. Ok, interesante. Carl llevó la bala con la policía con la intención de que le hicieran pruebas y entender qué es lo que había ocurrido. Los resultados de las pruebas de balística fueron bastante desconcertantes. La bala no tenía indicios de haber sido disparada nunca. Ajá. O sea, no parecía que se hubiera disparado, pero sí estaba doblada con gran fuerza, lo que era imposible de hacer incluso golpeándola con un martillo o mazo. O sea, la intemperie tendría que haber sido tal vez con una prensa en un lugar como controlado, pero era muy difícil o imposible que la bala se doblara de esa manera. Órale. Pero tampoco parecía que hubiera golpeado algo. O sea, solo estaba doblada. El caso llamó la atención, obviamente, de varios ufólogos. ¿Cómo se llamarán ahora los ufólogos? Ya que le cambiaron el nombre a los ufos. Ah, chinga, ¿cuándo lo cambiaron? Se llaman UAP ahora. ¿Qué mierda? ¿Y eso qué es? Es Unidentified... ¿Alien? No, es... ¿Aircraft? Es que no sé si es Anomaly. O sea, es que ya no son objetos. Son como fenómenos. Son así. Fenómeno aéreo no identificado. ¿Fano? UAP. No, Fanny sería en español, ¿no? Un Fanny. Ah, el Fanny. En lugar de un ovni. Fanny. El fenómeno Fanny. Okay. No, está feo. Bueno, los guapólogos. Los fanilogos. Los ufólogos. No, yo creo que todo el mundo le va a seguir diciendo ovni, la neta. O sea, sí. Y Golfo de México. Sí, no mames. Que no entiendo por qué tanto pedo. O sea, ellos le dicen Río Grande al Río Bravo y nadie los pela. Más que ellos mismos, pero bueno. Digamos. Ah, por cierto, que quiero destacar un comentario que dice por acá. ¿Quién fue? Sí, que Cisnes24, gran comentario. El único rastro que quedó de los alces en este caso fueron los cuernos de su esposa. Muy probablemente. Bueno, el caso llamó la atención de los ufólogos, quienes concertaron entrevistas con él e incluso le preguntaron si estaría dispuesto a someterse a hipnosis y a pruebas del polígrafo para tratar de confirmar la historia y también de recuperar fragmentos de su memoria que había perdido, los cuales correspondían a su estancia en aquella extraña nave. Carl aceptó someterse a la hipnosis
iniciando sus sesiones el día 2 de noviembre del 74. Sin embargo, tras más de 4 horas de sesión no se pudieron obtener resultados positivos, no recordó nada. Okay. El segundo intento se hizo 2 semanas después, el 17 de noviembre, y ahí el doctor dijo por fin, porque ahí sí hubo resultados positivos. Y por fin pudo acceder a estos recuerdos perdidos. Okay. Según recordó, después de ingerir aquella pastilla, el ser del bosque se presentó con él, habló con él, y Carl notó que, le dijo su nombre, me brinqué esa parte, se presentó con él y le dijo que se llamaba Auso One. Se escribe Ausso-One. Okay. Auso One tal vez es familiar de Obi-Wan porque son de otra galaxia. Carl notó entonces que detrás de este ser había una especie de caja transparente relativamente pequeña, de más o menos 1,5 metros de alto y 1,30 de ancho. Es como que un aproximado de lo que él calcula que fue. El ser lo invitó a entrar, algo que parecía imposible por el tamaño de esta caja. Sin embargo, Carl accedió, dijo que sí, porque no era el poquito más brillante de la extensión. No sabe decir que no, Carl, güey. O sea, tiene ese problema. Yo también tengo ese problema, güey. A mí me cuesta decir que no. Préstame varos, sí. Voy a terminar en el Mamitas Neptuno. Ayúdame a enterrar el cuerpo, sí. Toma estas pastillas de alien, sí. Métete esta caja de 1.30 por 1 transparente de un alien, sí. Y terminas en el Mamitas Alpha Centauri. Mamitas Vía Láctea. Vía Láctea, sí. Pleiades, en Mamitas Pleiades. El ser le invitó a entrar. ¿Qué problema, payaso? Payaso, sí. Como siempre. Pero yo sí, siempre estoy así, ¿no? Pues sí, pero... Bueno, pero sí, siempre como payaso. Fue teletransportado entonces dentro de la caja. En un abrir y cerrar de ojos ya estaba ahí. No se metió. No, ya estaba ahí. Es como que, ok, ya estamos aquí. Okay. Y por dentro parecía una nave muchísimo más grande. Carl reconoció dentro de la nave, vio que había paneles de control, pero no parecían tener botones. Eran así como si fuera un panel, pero no hay nada. Pero sabes que es para controlar. También, detrás de él, vio algo que le llamó mucho la atención. Porque ahí estaban los alces. Y estaban como congelados, como no se movían, o sea, como suspendidos, y estaban ahí. Wow, dentro de la nave. Carl recordó todo esto y también dijo que se dio cuenta de que estaba ahora sentado en una silla, atado de pies y manos, lo que ya lo terminó de aterrar en una situación bastante aterradora. Esto le provocó tanto miedo que trató de forcejear para liberarse, y en ese momento más seres similares a Auso aparecieron frente a él y le colocaron una especie de casco en la cabeza. Aún con este casco, él podía ver lo que ocurría a su alrededor, y notó que Auso se acercó a uno de estos paneles de control y, usando su mano que tenía esta forma como de taladro, encendió la nave, y la nave comenzó a elevarse a gran velocidad, dejó atrás la Tierra en cuestión de segundos. Okay. Poco después, la nave comenzó a descender en un lugar desconocido y lleno de luces. Estas luces eran tan molestas que le irritaban los ojos. Carl les pidió que por favor apagaran esas luces, y uno de los seres le respondió que no se quejara, que después de todo ellos también tenían que soportar lo mismo con la luz que había en la Tierra. Chingo. Eso está bien raro. Le dijo, no leo lloros, así. Básicamente, de hecho, en una fuente decía algo así como... O sea, tal cual, así como no seas llorón. O sea, como una traducción así más... Órale, más hostil. Bien bully, ese güey el bully. No es chillándome. Pinches manillos. Sí. Pinches manos chaparros, le dijo. Bueno, con dificultad pudo mirar a su alrededor y notó que en el sitio donde estaba, a lo lejos, había otros 5 seres humanos. 2 niñas de alrededor de 10 u 11 años, 2 adolescentes y un adulto probablemente en sus 50s. Ellos estaban libres y estaban manteniendo una conversación entre ellos aparentemente normal, y no parecían impresionados con nada de lo que había en ese sitio. Como que estaban súper enteradísimos de lo que ocurría. Órale, ok. Auso lo liberó y le pidió acompañarlo a una especie de elevador que estaba en una torre. Carl le preguntó qué pasó. Mamoncitos los aliens. Sí, mamoncitos. Sí. Carl le preguntó dónde estaban, y Auso no le dijo un nombre de un lugar ni nada. Solo le dijo que estaban a 163,000 años luz de la Tierra. Es un chingo. Carl y Auso avanzaron sin caminar, flotando a unos centímetros del suelo. Comenzaron a avanzar así sin moverse como tal.
Frente a ellos apareció de repente una especie de cápsula que era translúcida, todo era transparente, o sea, como todo era transparente, con muchas luces, que comenzó a escanear a Carl por un buen rato, lo estuvo escaneando un montón. Y al terminar este escaneo, a Uso simplemente le explicó que no era apto para el propósito para el cual lo habían llevado ahí y que lo iban a regresar a la Tierra. Así como que, ¿no nos sirves? Porque no, tienes tuberculosis. No, en el recto. No, carnal, uy. No se puede. ¿Cómo se llama este? Hemorroides, tienes hemorroides, no nos sirves. Ajá. De hecho, nunca le explicó a qué propósito se refería. Pero sí puede tener que ver con salud, ¿eh? Pues sí, algo de salud. De hecho, él piensa que era algo de reproducción. Así como que lo querían reproducir con más humanos, probablemente, o con otros aliens, no sé. Y no dio el ancho. Carl se puso muy feliz, de hecho, de saber que iba a volver a la Tierra y no estar secuestrado por aliens. Bueno. Pero antes de volver, a Uso le quitó las 3 píldoras restantes que él había guardado en su abrigo. También le entregó su rifle, que él lo tenía, ya que, según explicó, él no podía quedarse con nada de origen humano y viceversa, porque era en contra de las reglas. Por eso le dio su rifle y le dijo, trae para acá mis pildoritas. Okay. Subieron entonces a la nave y regresaron a la Tierra. Esto en cuestión de segundos. Después de eso fue cuando lo dejaron en el bosque. La historia de Carl era fantástica y llamó la atención de más investigadores de estos fenómenos. Carl, de hecho, pasó la prueba del polígrafo mientras contaba esto, lo que hasta la fecha ha hecho pensar a muchos ufólogos que su historia, pues sí podría ser 100% cierta. Ahora, sí hay maneras de que digamos que el polígrafo no es 100% confiable, pero sí entiendo que en una persona no entrenada y así pues es raro. Claro. Que sí cuente la historia y no haya titubeos ni nada de eso. Y de hecho aquí termina la historia porque no encontré más información sobre lo que pasó con él después, si sigue con vida, si vive donde mismo. ¿No está como fuera del radar? Sí, no, o sea, no hay nada. De hecho, no encontré tampoco mucho de su vida previa. O sea, sé que estaba casado, que trabajaba ahí en este lugar así como de petróleo. Donde nadie chambeaba. Donde no había chamba. Pero realmente tampoco hay mucha información. Por ejemplo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento. Sí, noté que no lo mencionaste. Ok. No. Y bueno, con esto llegamos entonces a las teorías y especulaciones. La primera que yo ya quiero decir es que se fue al mamitas. Wyoming. Llegó tarde y dijo así como que, ay, mi amor, ¿qué crees? Lo que sí es raro es esto de la camioneta, la ubicación. O sea, la neta sí está raro. Que eso también creo que tiene una explicación. Estaba lastimado, ¿no? Sí, también. Se supone que lo encontraron como con... Mira lo que está dispuesto a hacer un hombre. A tirarse por una acantilado. Bueno, no hay otra. No es cierto. Sí, no, pues se entiende el chiste, pero pues sí está raro. También está la teoría de que fue un encuentro tal cual real con extraterrestres que dice la verdad, y algunos ufólogos creen que su historia es un caso legítimo de contacto alienígena con seres con seres de otra dimensión o otras civilizaciones. Okay. Otros opinan que podría haberse tratado de una especie de experiencia psicodélica o alucinación, ya sea voluntaria o involuntaria. Puede ser que haya sufrido de una especie de episodio psicótico inducido por el estrés, por diferentes factores. Ok. O sea, que sea como que, bueno, le pasó algo, se perdió en el bosque y tuvo como una especie de alucinación o episodio. Que, pues, no sé si lo mencionaste, creo que no, de que le realizaron estudios cuando... Sí. O sea, no tenía ninguna droga en su cuerpo ni nada. No, se supone que no. Y de hecho estaba curado de 2 enfermedades que sí tenía y que había pruebas. Tenían incluso los... ¿cómo se llaman? Los rayos X de sus pulmones. Y de repente ya estaba... Eso está bien cabrón. Bien. Ajá. Sí, está muy cabrón. Otra es que sea un fraude o exageración. Aunque no hay evidencia directa, digamos, de que mintiera, porque pues es imposible. Algunos creen que pudo haber fabricado la historia por atención debido a una confusión... a una confusión con alguna otra experiencia y la haya exagerado. Sin embargo, esto no me cuadra tanto porque no es como que él se haya hecho famoso con esto ni buscó nunca monetizarlo. Por ahí encontré que supuestamente la esposa años después hizo como un libro explicando algo de esto, pero tampoco es así como tan... O sea, no sé, no se hizo famoso. Y esta otra que también puede ser que simplemente esto nunca pasó. Porque no encontré noticias de se encuentra hombre en una camioneta en el bosque en Wyoming. Eso está bueno. Que puede haber salido de algún lugar con muchos... Hay fotos incluso de él, pero hay como 2.
Pero luego sí pasa. De leyenda, de creación. Que luego sí pasa, güey. O sea, Rudolph Fiennes, por ejemplo, esta historia de un hombre que apareció en Nueva York y que era viajero del tiempo, salió de una revista de ciencia ficción de los 50 y que luego. Y había hasta una foto de él que agarraron la foto de alguien, ¿no? Entonces también está esa. O sea, también puede ser que sea como una historia que se fue deformando, que obviamente tiene un chingo de detalles porque tiene fechas y nombres y todo. Pero no sé. O sea, igual y a lo mejor. No sé, a lo mejor es como una exageración de algo que medio pasó. Puede ser. Ok. Aún así, el caso de Carl Higdon sigue siendo un misterio sin resolver. No hay evidencia concluyente de nada, básicamente, pero los elementos extraños del relato, los efectos físicos en su cuerpo, en la historia que contó y todo esto, pues lo vuelven una historia muy interesante y de los más enigmáticos dentro del fenómeno OVNI. Pues es una muy buena historia, la verdad. Nos cagamos un poquito en ella, pero bueno, así es la mente de Noctámbulos. Pero es muy buena historia, o sea, sí está interesante. Sí, es interesante. Está muy original, entre las historias de abducciones y así, encuentros con seres extraños, etcétera. Está bastante original. De hecho, tengo que admitir que lo único que sí sabía de esto fue cómo se ve el alien. Porque cuando hablamos, yo hice las miniaturas de este episodio. Cuando hablamos de eso, te pregunté si había imágenes impactantes así para poner. Me dijiste, hay una, pero del alien. Y justo estaba buscando el caso y me apareció. Y o sea, ya tenía como la imagen de cuando lo estabas describiendo. Y se ve muy raro, se ve como está chistoso de cierta forma. Pero está interesante, la verdad. Sí, es una descripción muy distinta a lo que normalmente tenemos en la mente, ¿no? De lo que es un extraterrestre. Ok. Pero sí, muy bien. Muy bien, o sea, muy buen caso. Sí, se me gustó mucho. ¿Cuál es tu...? O sea, ya, honestamente, ¿por cuál te vas? ¿Por cuál te serías? ¿Sí crees que sea fake como de que se lo inventó todo? Yo creo que él no existió. O sea sí creo que puede ser una leyenda. Es que sí me encontré datos de él. O sea, como que me encontré fotos y así. Pero realmente, para algo así, es raro que no tengas... más entrevistas recientes, o sea, como... No hay ningún video donde esté hablando él. Te digo que, por ejemplo, se supone que la esposa sacó un libro, pero alguien puede publicar un libro con un nombre y decir que es la esposa. Entonces es como complicado. Tendría que meterme como a investigar muy cabrón a ver si encuentro algo de él. Pero descartando que, por ejemplo, no exista y sí sea él, pues yo sí creo que podría ser como algo de... no que lo haya inventado como tal, pero sí que tal vez haya sufrido como algún tipo de alucinación. Ok. Puede ser, aunque no cuadraría lo de la camioneta, por ejemplo. Es que la camioneta sigue siendo un tema muy interesante, o sea, de que pues no se puede acceder ahí, según la historia, ¿no? ¿Y tú? No, yo creo que son aliens. Ok, ustedes, gente del chat, díganos. No es cierto, no sé, yo soy muy en estos casos de no dar una opinión tan clara porque pues no sé, güey, o sea... a mí me parecería que podría ser como lo mismo que dices tú, una especie de estado psicótico así, pero las cosas o las partes que no se pueden explicar, como la parte de la salud, y eso es lo que lo hace interesante, que es lo que lo empeora para mí porque me lo aleja más de la realidad y me hace pensar que es una leyenda que se toma como una verdad, no como una noticia, pero que no existió. ¿Quién sabe? Es que hay mucho, la gente luego no lo dimensiona, pero hay mucho de eso en internet, no lo digo a la ligera. O sea, no es como solo por desacreditar. Sí, solo por chingar, así de por escéptico. Sí, no. O sea, sí hay muchos casos. Y cuando tienen ciertos elementos, o sea, bien podría ser cierta la anécdota, ¿no? Y eso, pero siempre hay casos con ciertos elementos faltantes que normalmente son esos casos, que son estos, donde no te dicen mucho del la vida previa, pasado, ni tampoco hay algo actual. Ajá. Una entrevista, o sea, porque pues... Sí, que también es cierto que hay gente que se sale del ojo público y también puede ser, o sea, hay muchos que hacen eso. Pero no sé, ya ustedes me dirán. Igual esto obviamente son especulaciones mías, o sea, no quiere decir que yo tenga la verdad de nada. No, son opiniones de dos pendejos de un podcast nomás. Así de es. eso sobramos. No se claven.